¿no? Entonces, estas 4 formas de atención fueron las que nosotros quisimos evaluar en personas que tenían diferentes duraciones del dormir para ver si estas 4 formas de atención mejoraban, empeoraban o se mantenían igual cuando tenemos diferentes duraciones, ¿sí? Ya sabemos que cuando la gente no duerme o duerme muy, muy poquito, digamos 4 o 6 horas, los procesos cognitivos, incluidos la atención y los 4 componentes que les platicaba hace unos momentos, empeoran. Sí, eso lo tenemos muy claro y se ha demostrado en diferentes estudios y en diferentes protocolos de investigación. Sin embargo, hay otros procesos u otros momentos como los fines de semana y las vacaciones en los que las personas tenemos esta oportunidad de dormir 10 horas o más, ¿sí? Y ahí es donde nos interesa saber qué es lo que pasa con nuestro rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estas formas de atención, ¿sí? Y así fue como planteamos una primera hipótesis cuando yo estaba haciendo mis estudios de maestría y siguiendo las recomendaciones que planteaban la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, pues nosotros pensábamos que cuando la gente dormía 10 horas o que podía extender su dormir tanto como quería, bueno, pues a lo mejor su rendimiento al día siguiente iba a ser mucho mejor, ¿no? O iba a estar en condiciones más óptimas, ¿sí? Entonces, bueno, para eso pues pensamos un poquito como en cuál sería la mejor forma de poder evaluar estos efectos de dormir más en las personas. Y así fue como después de un tiempo de discutirlo, pues propusimos una metodología bastante interesante, que fue tener 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental o un grupo de extensión del dormir, ¿sí? El grupo control pasó por 3 noches de dormir 8 horas, ¿sí? Y después pasaron por un protocolo de rutina constante, que ahorita les voy a platicar un poquito más como en qué consiste y cuáles son sus características. Y el otro grupo también pasó por 3 noches de dormir 8 horas, pero después pasaron por otras 3 noches de dormir 10 horas y después iniciaron un protocolo de rutina constante. Entonces, los 2 grupos pasaron por un protocolo de rutina constante. La única diferencia es que antes unos durmieron 8 horas y los otros antes durmieron 10 horas, ¿sí? Este protocolo se realizó durante la pandemia, entonces pues las personas tenían que seguir estos cambios del dormir en sus casas y la forma en la que nosotros verificábamos que durmieran la cantidad de horas que les tocaba, pues era a través de diferentes estrategias como mensajes de WhatsApp, estábamos en videollamadas o en contacto con ellos a través de mensajes. Y también les dábamos un actígrafo, que es un dispositivo como este que nos ayuda a medir su actividad motora. ¿Sí? Entonces, así podíamos verificar, por ejemplo, aquí está uno de nuestros participantes que durmió primero 3 noches, 8 horas, y luego si se fijan, la barrita celeste, pues se ve que aumenta durante las otras 3 noches, y después empezaron el protocolo de rutina constante, ¿sí? ¿Qué es un protocolo de rutina constante? Bueno, un protocolo de rutina constante es un protocolo donde la persona permanece en condiciones constantes, ¿sí? Se mantiene en una cámara o en un cubículo de registro en el que la temperatura siempre está a 24 grados, donde la iluminación siempre está muy bajita, están en condiciones de penumbra, todas las 29 o 30 horas que se mantienen ahí están a menos de 5 lux de iluminación. Su consumo calórico también es siempre el mismo cada hora y todas esas 29 horas se mantienen en vigilia o se mantienen despiertos, ¿sí? ¿Qué hacen las personas en estas 29 horas? Bueno, tenían como una rutina cada hora, ¿sí? Las personas no sabían que era cada hora, pero esto básicamente era la secuencia de su registro, ¿no? Cada hora las personas contestaban una escala donde nos reportaban del 0 al 10 qué tan somnolientos se sentían con una escala visual analógica. Luego les poníamos una tarea que medía estos componentes de la atención que les platicaba hace ratito. Luego contestaban una segunda escala para ver cómo se sentían después de hacer la tarea y comían una porción de calorías que siempre era la misma. Y luego tenían un descanso hasta la siguiente hora del registro.
¿no? Y cada hora entraba una persona a aplicarles estas pruebas, ¿no? Es una cosa como muy interesante, pero es parte de los retos también de la maestría, ¿no? Les decía que este estudio se hizo en pandemia, entonces teníamos que tener muy controladas cuántas personas estaban ahí en el laboratorio, no podíamos estar tantas personas, entonces no podíamos tener rotación de registradores cada 3 horas, ¿no? A cada uno nos tocaba estar ahí una cantidad importante de horas. Sí, pero el participante tampoco puede saber qué hora del día es. Entonces, pues nosotros también tenemos que cuidar algunos otros detalles, como pues no decirle ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni tampoco aparentar si ya era de madrugada entrar así como muy somnolientos al cubículo de registro. Entonces, pues es parte como de la magia de estudiar estos elementos en los seres humanos, ¿no? Y después, ya que estábamos analizando los datos, aquí es donde yo les quiero enseñar un poquito lo que encontramos y otra de las grandes dudas que nos entraron ya cuando estábamos analizando los datos. Y bueno, esto que estamos viendo arriba, sí, son las escalas de somnolencia que les decía que las personas contestaban cada hora, sí, y esto es como el seguimiento de qué tan somnolientos se reportaron cada hora las personas que duermen 8 horas, sí. Y de este lado tenemos lo mismo, pero del grupo de estudiantes que durmieron 10 horas antes de su registro después de la privación de sueño, ¿no? Entonces, en los dos grupos vamos a ver que hay una tendencia a que entre más horas llevan despiertos, más aumenta su somnolencia, ¿no? Este factor homeostático que les platicaba al principio, que ya tiene mucho tiempo evaluándose, ¿sí? Aquí la cosa interesante es que, a menos que ustedes me digan otra cosa, pues son curvas que están muy parecidas, que están muy iguales y que les adelanto un poquito, no encontramos ninguna diferencia al comparar las 4 de la tarde de un grupo con las 4 de la tarde del otro grupo en ninguna de las 28 horas del registro. ¿Sí? Esto quiere decir que cada hora las personas se fueron sintiendo igual de cansadas, tanto si durmieron 8 horas como si durmieron 10 horas, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros grandes problemas a la hora de interpretar los datos, ¿no? Y el segundo problema vino cuando analizamos la tarea que medía los componentes de la atención. ¿Sí? Normalmente se analiza cada componente. Aquí yo les puse la gráfica como en deficiencia general para que viéramos cómo se manifestaron todos los componentes juntos, pero les adelanto también que esto fue lo que vimos cuando analizamos cada componente de manera individual. ¿Sí? Y al igual que la somnolencia, solamente como en efecto espejo, vamos viendo que en los dos grupos, cada hora, la eficiencia o la cantidad de respuestas correctas fue disminuyendo a lo largo de cada registro, ¿sí? Si comparamos cómo empiezan con cómo terminan los participantes, pues vemos que su eficiencia disminuye dramáticamente del 85-90% hasta el 40-45%, ¿sí? Y nuevamente, cuando comparamos cada hora de registro entre todos de los participantes de un grupo contra los participantes del otro grupo, pues tampoco encontramos ninguna diferencia, ¿no? Entonces, ese fue como el primer gran problema, el segundo gran problema cuando tuvimos que analizar los datos. Entonces, pues de alguna manera hay que darles como un sentido, ¿no? También analizamos algunos otros elementos como el factor de la hora del día, pero la verdad es que fue lo mismo. Sí, cuando comparamos a qué hora cada grupo se sentía peor, encontramos que en términos de un análisis circadiano, los dos grupos ejecutaron peor entre las 4 y las 8 de la mañana, ¿sí? Y esto pues nos permitió concluir que a pesar de que las personas duerman o extiendan su dormir a 10 horas antes de someterse a una noche completa de privación de sueño, ¿sí? Su cantidad de errores en actividades que dependen de la atención va a ser la misma y su sensación subjetiva de somnolencia no va a cambiar y no va a verse disminuida. Entonces, a pesar de que las personas duerman más antes de una noche de privación, se van a sentir igual de somnolientos y su atención va a estar igual de mala, ¿sí? Y esto, bueno, llevándolo a la parte de la ciencia aplicada, que les decía que no es que sean dos cosas que están aisladas una de la otra, pues nos lleva a hipotetizar qué es lo que está pasando pues con estas personas de pronto cuando tienen que cumplir con un horario rotativo o tienen que levantarse muy temprano por la mañana o cómo a pesar de que las personas antes de tener un turno nocturno digan, bueno, la noche antes voy a dormir más, ¿sí? Están
expuestos a la misma cantidad de riesgo y a la misma cantidad de oportunidad de cometer errores que de pronto, y bueno, en este caso era una tarea computarizada, ¿no? Pero en las personas que salen a trabajar, pues puede ser un error que les cueste la vida mientras van manejando o mientras están manipulando maquinaria o están realizando algún trabajo muy demandante. Sí, o incluso en personal hospitalario que está realizando alguna operación o alguna práctica en alguna guardia durante la madrugada. Y cómo es que, a pesar de eso, si duermen más una noche antes, están expuestos a la misma probabilidad de tener errores y de presentar somnolencia. ¿Sí? Y bueno, esto al final nos dejó con algunas cuantas preguntas más que son parte de la continuidad que estoy haciendo yo ahora en el estudio del doctorado, que es, bueno, si dormir más no mejora nuestras condiciones, ¿sí? Entonces, más bien hay que replantearnos esta pregunta de cuál es entonces la función de nuestro dormir. Si no es como durante mucho tiempo pensamos que entre más dormimos o que dormimos para sentirnos mejor, entonces, ¿cuál es la verdadera propiedad de nuestro dormir? ¿Sí? ¿Cuál es esa función de nuestro sueño? ¿Sí? También otra de las grandes preguntas que tenemos es, bueno, em, las recomendaciones, sí, que apuntan a que para dormir más, que dormir más nos va a hacer tener un mejor rendimiento, bueno, verdaderamente funcionan, o hay que tomar en cuenta otros factores individuales como el cronotipo, como la flexibilidad del dormir que tiene cada quien. Y por último, si existe una duración del dormir exacta que pueda ser recomendada, o más bien, al igual que la temperatura, la alimentación y la ingesta de agua, más bien nuestro dormir no tiene una duración exacta, sino que más bien como que hay un rango de horas que nos van a ofrecer el mismo nivel de rendimiento en todos los sentidos, ¿sí? Y bueno, aún no he resuelto como todo este problema, es parte de la continuidad, de darle seguimiento a un estudio que se empieza en maestría, ¿sí? Pero bueno, es como parte de mi experiencia y de mis resultados, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte, ahorita hasta ahora es todo y no sé si haya como alguna duda o alguna pregunta.